Había allí un pastor, parece que era en Medio Oriente, y él le decía al documentalista que a veces hay corderitos, que parece que literalmente el cuello se les cae, la cabeza se les cae por su propio peso. Los corderitos se les quiebra el espíritu cuando sienten el rechazo de sus pares, porque a veces lo rechazan porque tiene un defecto en la pata, a veces sus propias madres los rechazan por alguna otra razón, y entonces se les quiebra el espíritu y se les cae la cabeza. De allí que yo saqué la conclusión que lo que muchas veces Dios nos habla a nosotros, que cuando el espíritu se nos quebranta, solemos sentir que los hombros nos pesan más. Ya no nos paramos derechito con pechito de paloma, sino que se nos cae el mentón, solemos tener el ceño fruncido, nos volvemos más viejos. Y entonces cuando veía a este hombre que le decía al documentalista que los corderitos de pronto se les quiebra el espíritu, decía, y la única forma de que estos sobrevivan es que el pastor en persona los apapache, los chiquee. El pastor, porque algunos, la mayoría, no sobreviven, no quieren comer. Y técnicamente, o en el idioma del redil, se llaman corderos inútiles. Pero acá la inutilidad no es un adjetivo calificativo, sino que se le llama inútil aquel que es inútil para estar con el resto del rebaño, aquel que es inútil para poder comer por sí mismo, aquel que es inútil para defenderse. ¿Qué hacen con el cordero inútil los pastores? ¿Lo tiran, lo botan? ¿Le dicen es parte de un lote fallado? No, lejos de eso, decía el pastor, tenemos que cuidarlos. Son los más bendecidos, porque los corderos inútiles son las ovejas del rebaño que el pastor cuida más personal e íntimo que ninguna otra. Piensen como papás, ¿en quién invertimos más tiempo? No quiero decir en el defectuoso, porque temo que alguien pueda decir, bueno, eso es un adjetivo calificativo negativo. No, pero no es aquel que más complicaciones tiene para relacionarse, para estudiar, para salir a la vida. ¿En quién tú has puesto más energía? Ahora, si yo te dijera, ¿amas más a un hijo que al otro? Dirías, no, todos son mis hijos, los amo a todos por igual. ¿Todos merecen la misma atención? No. Muchos de nosotros nos hemos sentido corderos inútiles en nuestras familias de origen, lastimosamente. Y hemos estado quebrados en el espíritu, en el corazón, en la mente, en el cuerpo. Muchos de nosotros. Y otros lamentablemente nos hemos sentido corderos inútiles, me duele admitirlo, en la familia de Dios. Y hay un momento que uno resiste los embates, pero hay un momento que cuando esos embates son sin tregua, te quiebran el espíritu. Y cuando te quiebran el espíritu, que te quiebran el alma, empieza a reflejarse en el cuerpo. No digo que siempre, pero en la mayoría de las veces, hasta los psicólogos dicen que proviene de cosas no resueltas en el alma, del rencor, de problemas no resueltos, de situaciones que están por la mitad. Alguien dice ventanitas abiertas. Entonces en la vida vamos teniendo un problema en la pareja y tenemos una ventana abierta ahí, ya lo voy a resolver. Ahora no es tiempo, no tengo ganas de hablar, ya lo voy a hablar. Y después tenemos un problema en el empleo, otra ventanita abierta, pero la dejo abierta, minimizada ahí abajo, ya después me voy a ocupar. Y después un problema financiero. Bueno, ahora no tengo cómo pagar las deudas, pero ahí tengo otra ventanita abierta. Y un problema para relacionarnos con Dios, y ahí está otra ventanita abierta. Y un día nos quedamos sin memoria, sin gigas. Cuando no quedamos sin memoria no podemos planificar, no podemos soñar. Porque estamos siempre, como decíamos en mi país, apagando incendios. Y quien trabaja de bombero no puede hacer otra cosa. Y te termina enfermando. Y se te quiebra el espíritu. ¿Qué hace el Señor? ¿Te desecha? Dice, uy, este tiene demasiados problemas aún para la iglesia. Este es muy pecador aún para mi cruz. Y fíjense la declaración tierna del Señor. Si eres un cordero lisiado, si eres un cordero inútil, no se te hace a un costado como por lo general la religión tiende a hacerlo, sino que Dios te coloca en su regazo. Pero he aquí que se va a poner mejor la cosa, porque a lo mejor tú dices, no, yo no me siento oveja, cordero inútil, yo me siento una oveja negra. Hay otros que se descarrían desobedeciendo una y otra vez hasta tanto lleguen a pensar, no, yo estoy condenado a ser una oveja negra. Alguien que Dios no puede amar. Si te cuesta aceptar que Dios te ama, yo quiero que escuches tal y como lo dijo el Señor cuando contó cómo Él ama a las ovejas quebradas,
a los corderos inútiles y a las ovejas negras. Él habla literalmente de un hombre que era dueño de 100 ovejas. Dejó las 99 gordas y blancas y va a buscar la extraviada. Y aquí un secreto, dice la Biblia, Jesús dice, de la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador que estaba perdido, que se arrepiente y regresa a Dios, o sea que estuvo con Dios. Porque algunos creen que esto se refiere al inconverso nomás. Está hablando de que regresa a Dios. También incluye al que estuvo en el redil, se extravió, por tanto se autoendilga a ser una oveja negra. Dios dice, yo lo amo tanto y hay tanta alegría por ese que volvió, que por los 99 justo que no se extraviaron. Entonces, ¿qué tipo de oveja descarriada eres? No importa. ¿Te has extraviado? ¿Te has distraído? ¿Has sido desobediente? ¿Decidiste caminar a tu manera? Lo que sea. Hay oportunidad siempre y cuando decidas regresar. El pastor va a buscarte y te trae a su lado. Entender esto es la manera de ser fiel a Dios y no fallar más. Porque si tú no crees que Dios te ama, vas a tener un espíritu de infidelidad siempre. El no sentirte amado te empuja a la infidelidad. Y tú dices, bueno, la primera vez yo no sabía y yo entiendo que el Señor me perdonó que salí de la cárcel. Pero siendo creyente, habiendo hecho esto, caí de la gracia. Palabra que nos han dicho siempre, caíste de la gracia. Y uno no cae de la gracia, uno cae en la gracia. Y las 99 que nos consideramos santas, puras e impolutas y gordas. Decimos, no, que va a perder tiempo con ese, dejalo. Hay gente que no es de salvación. ¿Cuántas veces lo vamos a aconsejar? ¿Cuántas veces lo vamos a restaurar? Ya está. Esa oveja no es pecadora, lo hace por deporte, le gusta. Déjala que se pierda. No es oveja. Algunos hasta calificamos quién es y quién no es oveja. Y el pastor dice, no, yo dejo las 99 y voy por la descarriada. Así que cuando el Señor nos viene a buscar y nos dice, yo quiero que vengas, hazte un favor. Hazte un favor. No trates de limpiarte primero. No trates de ponerte una careta para que Dios te acepte. Ven tal y como eres. ¿Por qué pensamos que porque caíste en pecado ya viene Dios y ¡ruah! Te termina de rematar? Ese no es Dios. Tampoco estoy haciendo apología de pecado. No estoy diciendo peca, esto es una licencia para hacer lo que quieras. Lo que digo es, pase lo que pase, cuando las cosas se pongan difíciles, cuando falles como vas a fallar o como estás fallando o como ya fallaste, no dudes que Él es el pastor del cordero inútil, de la oveja negra y te ama entrañablemente.